Ahora vamos a disponer ya nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar la palabra de nuestro Señor. Y vamos a tener la lectura, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, para leer del verso 8 al verso 19. Amén. Vamos a leer del verso 8 del capítulo 9 al verso 19. La palabra del Señor dice: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Estemos atentos a la palabra de nuestro Señor. Seguimos en el libro de Hechos y estamos caminando en la vida del apóstol Pablo, que hasta este momento, hasta este capítulo todavía se llama Saulo, ¿no? Es su primera etapa en la vida registrada aquí en este capítulo 9. Y ya vimos que Saulo es un hombre impactado por la luz de Cristo, un hombre que vivía en oscuridad, un hombre que estaba distante de Dios, en rebelión con Dios. Y es bien impactante cuando uno entiende que Saulo está en esa condición a pesar de que él conocía muy bien la ley de Dios, a pesar que había leído todo el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Pero sin embargo, a pesar de haber leído la palabra, él estaba en rebeldía ante Dios. Él entendía mal lo que Dios decía, y por eso que perseguía y se oponía a Cristo. Aquí hay una enseñanza, que no importa cuánta Biblia leo, si no tengo comunión con el Espíritu Santo, mi mente no se aclara. No importa cuánto Biblia leo, y es importante leer, pero es preciso que cuando yo me acerque a Dios tenga comunión con el Espíritu Santo, el cual ha inspirado esta palabra, y Él es el único que nos puede revelar los tesoros que hay en Él. Porque si yo no tengo esa comunión con el Espíritu Santo y me acerco a la palabra, lo único que yo voy a hacer es como un Pablo, un hombre rígido de tantas normas, pero nunca disfrutar la vida plena. Nunca conocer quién es el Señor de esas normas.
Lo único que voy a encontrar es normas, normas, normas. Pero cuando entro a la palabra en comunión con el Espíritu, no encuentro normas, encuentro el amor detrás de esas normas. Encuentro la misericordia detrás de las normas. Encuentro el buen cuidado de un padre detrás de las normas. Por eso que es interesante ver en la vida de Saulo. Y hasta ahora Saulo, en la misericordia de Dios, Dios derriba a Saulo y una luz potente viene a su vida. Y en este acto se responden 3 cosas para Saulo. Y este tiempo en la palabra solamente quiero dividirlo en 2 puntos. Punto número 1, un recién convertido o un nuevo nacimiento. Y punto número 2, cómo responde un discípulo de Dios al llamado del Señor. Punto número 1, un recién convertido o un nuevo nacimiento. Este impacto de la luz que viene desde el cielo, que transformó al apóstol Pablo. Y hermano querido, el nuevo nacimiento es una transformación. No es un levantar la mano, no es un recibir a Jesús, no es hacer una oración. El nuevo nacimiento es una transformación. Es un cambio. Es un cambio de corazón profundo, que no quedas igual. Es imposible que habiendo recibido la luz de Cristo, tu corazón quede igual, a no ser que estés huyendo de esa luz. Pero si como Pablo eres un hombre que puede decir, ¿quién eres tú, Jesús? Esas respuestas cambian tu vida y tu corazón. Así que Pablo con esta luz respondió a la pregunta, ¿quién eres, Dios? Y Pablo encontró que Dios es un Dios que ama, que nos persigue, que aunque huimos de Él corre tras de nosotros. Es alguien que aunque le rechazamos, Él múltiples veces se acerca y se acerca y se acerca a nosotros. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Dios que conoció Pablo. Un Dios que aunque le perseguía y aunque se rebelaba, era el Dios que le seguía y le buscaba, y al final entiende que le elige. Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos. Ese es el Dios que encontró Pablo. No un Dios que está persiguiendo para matar, no un Dios que está persiguiendo para destruir. Es un Dios que está persiguiendo para amar, para levantar, para edificar, para construir. Pero también Pablo encontró la respuesta: ¿a quién soy yo? Por primera vez Pablo, ante Jesucristo resucitado, se da cuenta que es polvo. Con todo lo que sabía, con todo el poder que tenía, tanto intelectual, religioso y político que en ese momento tenía Pablo, con todo eso se da cuenta que es polvo, que no es nada frente al poder de Cristo resucitado. Se da cuenta que es una oveja perdida, que aunque parecía que iba a favor de Dios, estaba yendo en contra de Dios. Y aunque parecía que tenía una religión perfecta y completa, todo eso, él se da cuenta que se oponía a una comunión perfecta con Dios. Peor aún, Pablo le rechazaba a Cristo, se rebelaba contra su voluntad, le perseguía. Él entendió eso. Entendió quién es Dios
¿Entendió quién es Él? En esta prédica vamos a entender lo que Pablo está persiguiendo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo quiero abrir un paréntesis. ¿Entiendes quién es Dios para ti? ¿Sabes quién es Dios para ti? Porque muchas veces el Dios que tenemos en la mente no es el Dios de la Biblia. Tenemos al Dios de las películas. Tenemos al Dios de algunas veces que nos hayan contado o de las costumbres que nos han trasladado. Tenemos el Dios de los hábitos antiguos que teníamos, un Dios de la pared, un Dios que cuando se veía una cruz o cuando se veía algo que representaba a Él, nos persignábamos y sentíamos que estaba ahí. Y no tenemos claro que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios es santo, que Dios mira lo que tú estás mirando, que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Parece que no tenemos ese entendimiento. Pero la revelación de Pablo a través de la luz de Cristo derribó todo eso y entendió quién es Dios. También a veces no entendemos quiénes somos nosotros, porque muchas veces nos paramos comparándonos. Entonces yo soy menos malo que la otra persona, así que yo soy bueno. Pero Pablo entendió quién es porque se vio a la luz del Cristo resucitado, de la santidad del Cristo vivo, y vio su condición. Pecador de los pecadores, el primero. Y entonces la misericordia de Dios corre a Pablo. Y dice que le derribó como le decía la semana pasada, no sabemos si es de un caballo, de un camello, pero lo derribó. Y Dios cuando nos derriba, hermano, nunca es para destruirnos, nunca es para dejarnos en el suelo tirado, avergonzado. Cuando Dios nos derriba es para comenzar a hacer algo nuevo en nuestras vidas, para que podamos ver por primera vez lo que no era posible ver con nuestros propios ojos. Por eso que Pablo es derribado y es dejado ciego por esa luz poderosa de Dios. Y así ciego, dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pablo entra ciego a Damasco. Pablo pensó entrar a Damasco con todo el poder, con toda la fuerza de todo un ejército a hacer destrozos a los cristianos. Pero tocado por Dios, Pablo ahora entra enceguecido, con un corazón humilde, sencillo, buscando la respuesta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Y cuántas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros? Derribar ese gran orgullo que hay en nuestro corazón. Derribar esa autosuficiencia de habernos apoyado en una economía firme, en una salud firme, en una familia firme. Entonces Dios tiene que mover las cosas para que nosotros podamos caer y humildes decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso está en Pablo. Y 3 días estaba Pablo ciego, sin comer y sin beber. ¿Qué hacía Pablo esos 3 días? Versículo 11 nos dice lo que Pablo hacía esos 3 días. La última parte dice así. El Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué hacía Pablo esos 3 días? Oraba. Era un recién convertido. Y hermano, una señal del nuevo nacimiento es la oración. Un nuevo nacido siempre busca hablar con su Padre. Esta es una buena señal en la vida de Pablo.
Si Pablo no hubiese vuelto a la oración, vuelto a buscar a Dios, lo más probable que solamente era una bonita experiencia, un bonito toque, pero nunca hubo un nuevo nacimiento. Nunca hubo un transformar en su interior. Pero lo que evidencia que Pablo fue impactado profundamente y cambió su corazón es que este hombre comienza a orar profundamente. La pregunta es, ¿y qué oraba Pablo? Porque Pablo, como buen fariseo, oraba la oración de los fariseos que a Dios no le agradaba. Esas repeticiones continuas, sin sentido, sin abrir el corazón. ¿Qué oraba Pablo? O en otra pregunta, ¿cómo ora un recién nacido? Pues la Biblia no nos dice qué es lo que pedía Pablo. Y hermanos queridos, da lo mismo saber qué es lo que le pidamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Aunque Él nos pida que le pidamos nuestras necesidades, hermanos, si no lo pidamos, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Por tanto, Pablo lo que hace es disponer su corazón para tener comunión con Dios. Y hermanos queridos, esta es la oración. La oración es la disposición de mi corazón para tener comunión con Dios. Lo más probable es que Saulo no sabía cómo orar. Por lo tanto, tal vez no lo estaba haciendo bien. Pero eso no lo detuvo a Pablo. La nueva naturaleza en su corazón le impulsó a buscar a Dios en oración. Pablo entendió que si quiere comenzar una vida hermosa en comunión con Dios, uno de los elementos vitales en su vida tendría que ser el orar. Y aunque no sabía cómo orar, eso no lo detuvo. Él no dijo, es que yo no sé qué orar, yo no sé qué pedir, no sé, tú ora por mí. Él se puso a orar, porque él entendió algo, que para aprender a orar solamente se tiene que orar. Que si tú quieres aprender a orar, lo único que tienes que hacer es orar. Y Pablo entendió eso, que orar se aprende orando. Pero resulta que lo que más nos cuesta en la vida cristiana es orar. Pero eso se puede solucionar de una forma rápida y sencilla. ¿Cómo? Como Pablo, obedeciendo. No necesito sentir para ir a orar. No necesito tener problemas para ir a orar. No necesito estar bien o mal para orar. Estar sano o enfermo. No necesito tener dificultades o sí. Lo que necesito es orar. Y para eso yo obedezco. Pero hay mucha gente que solamente ora cuando siente. Ora cuando tiene problemas. Si no tiene problemas, no. Ora cuando está en tiempo de labor. Cuando va de vacaciones, cierra su cuarto de oración y dice, ya no, este mes es mes sin oración. Y vivimos así. Pero Pablo está enseñando que para aprender a orar debemos de obedecer. Pues no se ora cuando sintamos. Lucas 18:1 dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la oración. ¿Amén? No, amén. Jesús, ¿sobre qué está refiriendo esa parábola? Apunte ahí la palabra importante de ese versículo: la necesidad. La oración es como un alimento. Usted no ora, usted es raquítico en el espíritu. Usted no está en comunión con Dios, su vida es espiritual, es raquítica. Tal vez está en coma, tal vez está en UCI. Tal vez su vida espiritual está con todos los tubos.
y a la justa está latiendo. ¡Pum! 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 ¿Por qué? Porque usted no ora. No hay comunión con aquel que da vida. No hay comunión con aquel que da vida y vida en abundancia. Y Pablo entendió eso desde que fue recién convertido. Amén. No llevó ningún curso de la academia bíblica. No llevó ningún curso de mis primeros pasos. Él dijo, voy a tener comunión con el Padre. Se me ha revelado, es mi Padre y sé mi condición, pues voy a abrir mi corazón ante Él. Y no nos dice cómo ni la forma de orar. ¿Cómo entonces se debe orar? Se debe orar hablando al Señor como un amigo, pero con el respeto que se debe tener a un padre. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En la versión, la Biblia para Todos dice así, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta, que Dios escucha nuestras oraciones cuando lo pedimos conforme a su voluntad. Y en Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Así que para orar, dice la Biblia, hay una condicional, que tú te acerques a pedir conforme a su voluntad y te acerques con el corazón anhelante de obedecer. Por eso tal vez mis oraciones no son respondidas, o vuestras oraciones no son respondidas, porque muchas veces nos acercamos a Dios no para buscar su voluntad y pedir lo que a Él le agrada. Lo que me acerco es a pedir que se haga mi voluntad. Pero estos pasajes que hemos leído nos hacen recordar que para que yo tenga respuesta en la oración, tengo que aprender a buscar la voluntad de Dios. Tengo que aprender a tener esa comunión tan íntima que me invite a obedecer a ese Padre amoroso. Una comunión íntima que me dé confianza en poder decir, Padre, lo que tú me envías, yo lo haré. Así que lo que está ocurriendo a Saulo, ¿qué estaba buscando Saulo? ¿Qué le había dicho Saulo en la segunda pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Hay alguno aquí que le está diciendo así al Señor en estos tiempos? ¿Habrá alguno así? ¿Que le está diciendo, Señor, qué quieres que haga con ese esposo? ¿Lo dejo o me quedo todavía? Señor, ¿qué quieres que haga con mis hijos? ¿Lo dejo o me quedo todavía? ¿Qué quieres que haga con este trabajo? ¿Qué quieres que haga con esta condición? ¿Habrá alguno así? Porque Pablo, al buscar querer hacer la voluntad de Dios, Dios le responde. En el libro de Hechos, capítulo 26, del 16 al 18, vemos ahí la respuesta que recibió Pablo ante esa petición. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En la versión Nueva Traducción Viviente dice así, ahora pues levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como siervo y testigo mío. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Por tanto, el eje de la oración de Pablo fue, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amén. Amén. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dime lo que quieres de mí. ¿Cómo cambiaría esto si pediríamos eso para nuestra célula? Señor, soy líder celular. ¿Cómo quieres que los ministre? ¿Qué quieres alimentar esta semana? Señor, ¿qué hago para que se desarrolle? Enséñame, Señor.
Muchas veces no estamos así. Lo único que llegamos al Señor es a pedir y pedir, y yo. Pero Pablo es una muestra que él buscaba que Dios haga su voluntad en él y no sus propios deseos. Quizás el mejor ejemplo de la oración es Jesucristo. Y uno de esos momentos de Jesús es en el huerto de Getsemaní. Y Jesús ahí en ese huerto 3 veces le pidió al Padre que pasara la copa, que él no quería beberla. Pero las 3 veces termina diciendo Jesús: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Miren cómo Cristo nos muestra. Viene al Padre, le dice: mira, Padre, lo que tú me estás enviando me va a doler, lo que tú me estás enviando me es difícil, me es duro. Pero Padre, no se haga lo que yo quiero, que se haga como tú quieres. Y por eso que Cristo se volvió nuestro Redentor, porque si en algún momento se oponía a la voluntad de Dios, Él no hubiese podido morir por nuestros pecados. Siempre su corazón se dispuso a obedecer al Padre y no a sus propios deseos. Este es el modelo que nos muestra la palabra, que alejado está del modelo actual de la iglesia del Señor. Yo declaro, yo ato, yo hago un pacto, yo me niego a aceptar no de tu parte, Señor. Yo soy un hijo de Dios, así que, Señor, dámelo. Quizás no lo decimos de esa forma, sino que está pintadito con otras palabritas. Pero lo que vamos buscando es querer quebrar la voluntad de Dios, a la cual tengo una mala noticia: no lo va a poder. No lo va a poder. Lo único que va a pasar es que se va a perder la bendición que Dios quería hacer con su vida. Así que la oración actual está tan alejada de lo que Dios dijo que debería ser la oración, a entrar a una intimidad para decirle: Padre, ¿qué quieres que haga en esta situación? ¿Qué quieres que haga en este momento? ¿Cuál es tu voluntad para esta situación, Padre? No, lo único que hacemos es: Señor, ya lo planeé, ya lo pensé bien, ya hablé con mi esposo, dice que está bien, ya está bien, así que hazlo tú. Tú síguenos. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos han orado así? Levante su mano. Toditos, por eso nadie levanta. ¿Cuál entonces es la dificultad de orar? ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué el cristiano no ora? No traje una estadística norteamericana de la oración de los cristianos, pero es bien penoso la cantidad de tiempo que el cristiano ora. Poquísimo. ¿Y cuál es el problema? El problema no es teológico. El problema no es doctrinal. No es que no sabe cómo orar, no es que no sabe a qué hora orar, qué decir, no es que no sabe si es de rodillas o si es de parado o si es de puntita, no es eso. El problema es ontológico. ¿Y qué significa ontológico? El problema es de su ser. Por eso yo decía al primero, una evidencia de alguien que ha nacido de nuevo es que ora. La oración es una marca de aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que no ora solamente ha tenido una muy bonita experiencia en algún culto, hermoso, bonito, pero no ha habido un cambio de vida. Porque el Espíritu que nos regala Dios en el nuevo nacimiento nos impulsa a correr a los brazos del Padre. Nos impulsa a quebrarnos y llorar en los brazos del Padre. Por eso que el problema de la oración no es un problema de que si
entiendes la doctrina, no has llevado un curso de oración poderosa, o no te has leído el libro, el poder de la oración. No es eso el problema es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Porque cuando tú oras es porque has sido transformado, has sido renovado. Tu nueva naturaleza te impulsa a buscar a ese Padre. La oración se vuelve fácil y placentera si disponemos nuestro corazón para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero se vuelve muy difícil si previamente no nos acercamos diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se nos vuelve muy difícil cuando yo lo que pienso es que Dios me va a dar todo lo contrario a lo que yo quiero. Como aquel chico o joven que ya no quiere venir al pastor a decirle si el chico que está fuera, que no pertenece a la iglesia, puede estar con ella en una relación de enamoramiento. Ya no se acerca al pastor ya, porque sabe que el pastor le va a decir no. Y así el cristiano te dice: no, ya no oro porque yo sé que Dios me va a decir que no. Mejor voy a hacer mi voluntad. Por eso que la oración muestra mi corazón. Yo encontré un poema con respecto a esa necesidad de orar. Dice así: Salmos 14:4 nos recuerda que los impíos no invocan a Jehová. Los impíos no oran, está diciendo este salmo. Por tanto, no orar es una prueba clara que un hombre todavía no es un verdadero cristiano, pues no está convencido realmente de su pecado. Por lo tanto, no puede amar a Dios, no puede sentirse deudor de Cristo, no puede anhelar la santidad, ni siquiera tiene deseos del cielo, ni es atraído a la comunión del amoroso Dios. Pues para eso se necesita ser una nueva criatura. Uno puede jactarse de la gracia de Dios, de que tiene fe, de que conoce a Dios, pero todo lo que dice es vano si esa persona no ora. La verdadera evidencia de un nuevo nacimiento y de la obra del Espíritu Santo es la oración privada abundante y satisfactoria. La prueba de que el apóstol Pablo ha nacido de nuevo es que este hombre ahora ora en secreto, buscando la voluntad de Dios. Por tanto, nuestro primer acto de fe será hablar con el Dios que nos llamó. La oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. ¿Cómo puede un hombre vivir sin respirar? ¿Cómo puede un recién nacido, un nuevo convertido, creer si no ora? Por eso que la oración es vital. Y este poema termina diciendo: si quieres saber si estás despierto o dormido, entonces asegúrate a responder esta pregunta que es de mucha importancia. ¿Oras? ¿Oras? Es impactante ver al apóstol Pablo que se pone a orar 3 días sin comer, sin beber, anhelando que Dios le revele lo que anhela de él, porque él está decidido a hacer. Todo por causa de su nombre, porque entendió cuánto amor le ha mostrado Dios. Entendió de dónde le ha sacado, de dónde le ha rescatado. Entendió que iba camino al infierno, camino a la destrucción. Y de ahí lo tomó. Y entonces él dice: Señor, ahora soy deudor tuyo. Lo que quiero saber, ¿qué necesitas de mí? Quiero hacer tu voluntad. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, o al segundo punto. ¿Cómo responde un discípulo de Dios al Señor? ¿Cómo responde? Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías es un simple discípulo. Ananías no es un diácono, no es un apóstol, no es un evangelista. Ni siquiera Ananías era parecido a Esteban, que servía en las mesas. Ananías solamente es un simple discípulo, como tú y yo. Ananías no tiene nada más grande que una hermosa comunión con Dios y un hombre lleno del Espíritu Santo. No hay nada extraordinario en él. Es tan igual a ti y a mí. Pero como todo buen discípulo, cuando escucha a su maestro decir: Ananías, inmediatamente él dice: heme aquí estoy. Y esa es una de las características de un discípulo de Cristo, que cuando escucha a su Señor, inmediatamente él responde a su llamado. Este discípulo pues es enviado a Saulo. ¿Por qué es enviado a Saulo? Porque todo recién convertido necesita la ayuda de un discípulo para que crezca en el Señor. Todo recién convertido necesita esa ayuda cercana, esa ayuda precisa, que le hagan conocer más a su Señor. Y Ananías es un hermano que tiene que cumplir esa misión. Tiene que aprender a discipular. Y entonces, ¿qué se requiere para ser un discipulador? ¿Qué se requiere para que tú y yo pueda ayudar a un recién convertido a dar sus primeros pasos en la vida cristiana? Porque eso es discipular. Discipular no es conocer toda su vida. Hay gente que conoce toda la vida del otro y pues nunca le ha ayudado a crecer en la palabra. Nunca le ha ayudado a conocer más al Señor. Al contrario, por ser su discipulador, se ha puesto él como dependiente de ese hombre. No se mueve si el discipulador no dice nada. El discipulador no le ha enseñado a ir a ese discípulo, a Cristo, a buscar los recursos de Cristo. Pero Ananías es ese discípulo que va. ¿Qué se requiere para ser un discipulador? Hechos capítulo 22, 12 nos dice de Ananías. ¿Por qué Dios le eligió? Hechos 22, 12 dice: entonces uno llamado Ananías. Subraya estas dos características que requieren de ti y de mí. Varón piadoso según la ley y que tiene buen testimonio de todos los judíos que allí moran. ¿Qué se necesita para ser un discipulador? Ser piadoso y tener buen testimonio en todo lugar. Amén. ¿Qué es un piadoso? Es alguien que tiene armonía entre lo que dice que cree y vive. Es alguien que cuando sus hijos dicen: hijo, yo sé que Dios es poderoso, nos suplirá. Pues cuando no hay dinero, le ven tranquilo, quieto, orando, dice: tranquilo, Dios proveerá. Es alguien que cuando hay dificultades, en vez de mover todo y sacar la vieja naturaleza, se mantiene con la nueva naturaleza y espera en el Dios poderoso, el cual es ahora su Padre y sabe lo que necesita. Ese es un hombre piadoso, un hombre que vive en armonía con lo que dice que cree
y lo aplica a su vida. Piadoso. Entonces cuando llegan a tu célula y te ven piadosa, dicen, esta mujer es digna de seguir. Porque lo que nos dice que debemos de creer, ella lo vive, él lo vive. Y la otra característica es que tenga buen testimonio de todos. Que no solamente sea bueno en la iglesia, en su vecindario, en su trabajo, en el lugar donde se mueva, que todos puedan decir, no que es un perfecto, no que es una perfecta, pero puedan decir, ese hombre, esa mujer, sinceramente vive lo que cree. Y cuando falla se le ve arreglando con la persona que ha fallado. Y cuando se falla se da cuenta y va y clama a su Dios. Ese hombre sinceramente tiene un buen testimonio. Por tanto, queridos hermanos, estas dos características son necesarias y más que suficientes para poder ejercer la labor de discipulador que Dios está pidiéndole a Ananías que cumpla esa hermosa tarea. Y Ananías responde, heme aquí. Y así debería ser con cualquiera de nosotros. Que cuando tengamos a alguien nuevo, recién convertido, cerca a nosotros, poder decir, Señor, heme aquí, úsame para instruirle, úsame para llevarle al tiempo de oración, úsame para enseñarle a ayunar, úsame, Señor, para instruirle lo que tú me has instruido. Ananías se vuelve un hombre así. ¿Y por qué es necesario un discipulador en esos primeros momentos? Porque son los momentos más críticos de un nuevo nacido. Porque el enemigo se levanta, las circunstancias se levantan contra él. Y cuando no hay alguien a su lado, mostrándole que Dios está a su favor, que todo lo que ocurre está probando el carácter y la fuerza que Dios ha puesto ahora en él. ¿Alguno no se acuerda cuando vino a Cristo por primera vez? ¿Qué pasó? Como que todas las cosas empeoraron, ¿sí? Recibiste a Cristo Jesús y llegaste a la casa tan feliz y el esposo estaba. ¿Y qué pasó? ¿Pero qué pasó? Recibiste a Cristo Jesús y en el trabajo movieron cosas. ¿Qué pasó? Dice. Y muchas veces retroceden porque les han dicho, has cambiado de religión, por eso la Virgen te está castigando. Y muchos esto no es broma, yo he conversado con compañeros. Se asustan y regresan. Y no saben que en esos primeros momentos el diablo está bombardeando para apagar su fe y hacerle retroceder. Y ahí es necesario un discipulador. Y no necesita ser un pastor, no necesita ser un líder de célula, no necesita ser un líder de ministerio, un simple discípulo como Ananías. Un simple hombre que pueda decir, este ha nacido de nuevo, es mi amigo, le voy a ayudar. ¿Cuánto me bendijo a mí cuando me convertí un jovencito de 17, 18 años? Yo tenía 24 años ya. Y él tenía 17 años. Y aunque tenía 17 años, fue el hombre que marcó mis primeros tiempos en la vida cristiana. Tanto es así que yo ya era profesional en una profesión y él todavía estaba recién iniciando su profesión, que cuando me vio hacer algo que era incorrecto, me dijo, ven acá. ¿Y quién crees que eres tú para hacer esas cosas? ¿No sabes que eres hijo de Dios? Eso me impactó. Discipulador, un corazón sensible a ayudar a alguien a que conozca a su Señor. Y ese es el corazón que requiere un discipulador. Ser sensible a alguien tan nuevo que puede tropezar, que no le van a poder ayudar. Vamos a ayudar. Lo voy a dar lo poco que Dios me ha dado. Le voy a hacer partícipe. Por eso que todos necesitamos discipular y ser discipulados. Todos necesitamos que se nos ministre los primeros días en que recibimos a Cristo.
Necesitamos que nos levanten, que nos animen. Y no es necesario que tú seas una eminencia en teología. Solamente un corazón, como habíamos dicho, con estas dos características: piadoso y de buen testimonio. Ananías es ejemplo de alguien que es sensible al llamado de Dios. Ananías es el ejemplo de un corazón sensible que Dios le dice: Ananías, ve donde Pablo, es un nuevo, te necesita. ¿Qué es lo que hace a nuestro corazón sensible a querer ayudar a otros? ¿Qué es lo que hace que mi corazón se derrita en querer ayudar a otros a crecer en Cristo? La respuesta es: lo que nos hace sensible para poder ayudar es tener un corazón íntegro. Un corazón íntegro marca la diferencia. ¿Y qué es un corazón íntegro? Un corazón que no está dividido entre Dios y las riquezas, entre Dios y la comodidad, entre Dios y las muchas otras cosas. Un corazón íntegro es un corazón completo para Dios. Todo para Él. Un corazón que ha metido a sus hijos, a su familia, todo lo que es y todo lo que tiene a las manos de Dios. De tal manera que Él se va a encargar de todo lo que antes le pertenecía, ahora le pertenece a Dios. Entonces, un corazón íntegro es un corazón formado por una sola pieza. Por eso, si yo quiebro este vaso, ya no sería íntegro, ¿sí o no? En cambio, este vaso es íntegro, mira. Una sola pieza. No está dividido una parte para acá, otra parte para acá. Y yo, para tener un corazón sensible, necesito tener integridad en mi vida. Todo para Dios. De tal manera, cuando Dios me dice: a Francisco, hay un hombre que está sufriendo y son las 2 de la mañana. Amén. Heme aquí, voy. Francisco, hay alguien que requiere. Amén. Heme aquí, voy. Pero si mi corazón no es íntegro: Señor, pero necesito hacer esta cosa. Pero necesito lo otro. Necesito lo otro. Después. Mi corazón no es íntegro. Y Dios quiere que tengamos un corazón íntegro. Un corazón íntegro que solo le busca a Jesús es necesario para tener la sensibilidad de las necesidades de los otros. Con un corazón íntegro, cualquier creyente se convierte en discípulo. Y Ananías es el ejemplo de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Ananías es la respuesta a la oración de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Él pedía eso y Dios levantando a un hombre para decirle: Pablo, tú has sido elegido. Pablo, tú vas a ser un apóstol a los gentiles. Pablo, tú vas a impactar el mundo. Por tu boca muchos serán trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Eso es tu Pablo. Yo, cuando pienso en Ananías, me pregunto: un sencillo discípulo, cuando llegue al cielo va a decir: yo le discipulé a Pablo. Amén. Yo le discipulé. Este pechito discipuló a este tremendo apóstol. Dios me vio apto para discipular a ese tremendo hombre. Amados hermanos, estoy cortando por el tiempo. Si Ananías no hubiese sido sensible a la voz de Dios y obedecer al mandato de Dios, la voluntad de Dios siempre se iba a cumplir. Dios iba a levantar a otro para que vaya y le diga a Pablo lo que Dios quiere que haga. Y Ananías se hubiese perdido la oportunidad de ser un vaso útil en las manos de Dios. Y hay cantidad de gente en la iglesia que se ha perdido el ser útil en las manos de Dios. Porque le han dicho a Dios: no tengo tiempo, no puedo, estoy tan ocupado.
Pero cuando lo hablan de business, sacan tiempo de donde sea. Cuando le hablan de economía, donde sea, desaparecen. Pero cuando son los asuntos de Dios, no hay tiempo. No puedo. Pero Ananías le responde al Señor, heme aquí. Y aunque pone una objeción que Pablo es un hombre peligroso, que Pablo es un hombre que está persiguiendo, aunque pone esa objeción, Ananías le dice, heme aquí. Y como Dios escucha a Ananías obedecerle, o ve a Ananías obedecer, Dios le habla por segunda vez y le dice lo que va a hacer. Esto nos lleva a entender, hermanos amados, cuántas veces Dios ha quedado en la primera palabra contigo. Ya te ha dicho, ve y haz eso. Y como a Ananías le refutamos todo y no hay disposición de obedecer. Y Dios está callado. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea en ti y en mí la disposición de decirle, heme aquí, a donde tú quieras. Yo quisiera que se pongan de pie todos los hermanos que tienen más de 5 años de cristiano. Ponte de pie, por favor. Los que tienen células, siéntense, por favor. Los que dirigen células, no que tienen células, los que dirigen. Los que dirigen células se pueden sentar. Los que no dirigen, pónganse de pie. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Ananías no tenía muchas cosas. Pero Dios le dijo a Ananías, hay una misión para ti. Y Ananías dijo, heme aquí. Y obedeció. Y Dios le dio la oportunidad de discipular al apóstol más grande que ha podido existir. Al hombre que después de Jesús impactó el mundo. ¿Por qué? Porque dijo, heme aquí. Tú tienes 5 años. ¿Cuánto conocerás? ¿Cuánto tendrás de bagaje en tu interior? Pero solamente hay 2 características que Dios te pide. Piadoso. Alguien que vive lo que cree. Y la otra característica, que tengas buen testimonio. Y si tú tienes esa característica, tú estás invitado a abrir una célula. Basta de decir, no, que ya no, que no entiendo, no. Basta decirle, tienes que decir, heme aquí, Señor, úsame. Respóndeme, porque yo quiero hacer tu voluntad. Esta es una de las iglesias que anhela tener una iglesia con visión celular. Pero eso va a partir cuando haya Ananías que le diga, Señor, heme aquí, úsame. Así que te invito, querido hermano, que estás puesto de pie, que no tienes una célula, que no diriges una célula, aunque estás en una célula y ya tienes muchos años, te invito a que escuches esta voz del Señor y le digas, Señor, heme aquí. Y si tomas esa decisión, tú te acercas al pastor Will o a mi persona para enseñarte qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y en dónde lo vas a hacer. Amén. Pueden tomar sus asientos. Ananías se va al mandato de Cristo. Va donde Pablo. Y estoy terminando. Versículo 17. Ananías le dice a Pablo en el versículo 17. Estoy corriendo. Le dice, hermano Saulo. Hermano Saulo. Ananías no va con miedo. Ananías va con cariño, va con amor a ese nuevo convertido. Le dice, mi hermano, aunque eras perseguidor, pero ahora Cristo me ha revelado que tú eres mi hermano, que somos del mismo Espíritu de Dios.
Amén. Por eso que la vida cristiana no es una religión, ni es un club donde tú vienes y ni te interesa lo que pasa con el otro. Ni te preocupa si viene o no viene. No, la vida cristiana es una hermandad. Es un cuerpo donde yo puedo decir, ¿dónde está mi hermano que no le veo? Voy a visitarlo. Voy a darle una llamada. Voy a invitarle a Rockies, a Starbucks. Voy a tomarme un café porque es mi hermano. Es familia. Hermano Saulo, le dice Ananías a Saulo. Y por último dice que puso la mano sobre él y se abrieron los ojos y fue lleno del Espíritu Santo. Del más grande hombre, hermano, que escribió la palabra de Dios, el apóstol que tuvo más cartas escritas que el Espíritu Santo utilizó, no nos dice nada de cómo fue la llenura del Espíritu Santo en su vida. Dice, y fue lleno del Espíritu Santo. No dice, y se cayó y habló en lenguas y fuego. No. Tan sencillo que el Espíritu Santo copó su corazón. Y se levantó y obedeció. ¿Qué hizo Saulo después que se abrió sus ojos? Pollo, comida, así dijo. Quiero comer, son 3 días que no como. No. Cuando abrió sus ojos, Saulo dijo, quiero que me bauticen. Quiero obedecer a mi Dios. Mi hambre se puede aguantar, mi sed se puede aguantar, pero yo quiero obedecer al Dios que me salvó. Y fue bautizado. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Ananías? Ser sensibles. Amén. Poder ayudar. Poder abrir una célula y decir, voy a ayudar aquí. Voy a hacer mi parte en el cuerpo de Cristo.